soy Valeria Cortés, tengo 34 años, y en la fiesta del 35, aniversario de bodas de mis padres, mi hermana Sofía intentó humillarme públicamente. Frente a los amigos más cercanos de mi padre, señaló mi viejo Honda y declaró: Ann, esta chatarra es una vergüenza para toda la familia. Pero entonces sucedió algo inesperado. La rabia que había preparado nunca llegó. En su lugar, me invadió una paz profunda y sonreí. Antes de continuar con mi historia, escríbanme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Por favor, den like y suscríbanse para escuchar el resto de mi historia. Esa sonrisa se sintió como si hubiera esperado toda mi vida para experimentarla. No fue una reacción espontánea al insulto de ese momento, sino la culminación de una larga y silenciosa guerra. Y aquella noche, en el Club Patrimonial Riverside, fue la batalla final. Todo había comenzado apenas unos instantes antes, con un sonido que conocía demasiado bien Ann. El suave traqueteo de mi Honda Accord de 10 años cuando giré la llave. Incluso antes de poder desabrochar el cinturón de seguridad, la vi. Sofía se deslizaba sobre el asfalto impecablemente cuidado del estacionamiento. Su vestido brillante de Laila Rosey era una declaración de guerra contra mi sencillo conjunto de blazer y pantalón. Este no era simplemente un country club, era el escenario de mi familia. Un lugar donde tu valor se medía por cuánto brillaban tus zapatos y qué nombre llevaba tu tarjeta de crédito. Ella no caminaba simplemente, se exhibía con una sonrisa ensayada clavada en su rostro mientras se acercaba a mí, acompañada de un hombre que reconocí de inmediato, el senador. Allen, mi hermana, había cronometrado su emboscada a la perfección. Senador Allen. Ella es mi hermana menor. Valeria dijo. Su voz era dulce como la miel, pero en sus ojos ardía ese fuego frío y familiar. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera un momento demasiado largo. Es un espíritu libre. Las palabras estaban cubiertas con un delgado velo de afecto, pero cualquiera que entendiera el dialecto de la familia Cortés sabía que era un insulto directo. Significaba sin rumbo, sin éxito, una decepción. Luego se volvió hacia mí. Su sonrisa se congeló mientras bajaba la voz a un susurro conspirador, destinado solo para nosotros tres. La próxima vez que aparezcas como una mendiga, al menos ten la decencia de estacionar con el personal. Te ves patética. Mi garganta se cerró. Asentí brevemente y en silencio al senador, cuyo rostro era una máscara de incomodidad. Era un hombre decente, arrastrado a un fuego cruzado familiar que obviamente no comprendía. Y en ese momento su vergüenza vicaria se sintió peor que el veneno de mi hermana. Hizo real la humillación, reflejada en los ojos de un extraño antes de que pudiera siquiera procesar el golpe. Otra mano se posó en mi brazo. Mi madre, Elena, su agarre era como un tornillo de banco. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaban en mi codo. Con urgencia frenética me alejó, la mandíbula tensa. Valeria, por el amor de Dios, ¿no puedes hacerlo fácil ni una sola vez? Siseó, su voz un susurro furioso y bajo mientras me conducía hacia las grandes puertas de roble del club. Ese auto, ese atuendo, ¿estás intentando avergonzar a tu padre a propósito? No hubo defensa para mí, ninguna pregunta sobre lo que Sofía había dicho, solo acusaciones. En su mundo, yo no era la víctima de una humillación pública, era la saboteadora de su cuidadosamente escenificado retrato familiar, la única pincelada que bailaba fuera de línea y arruinaba la obra maestra en ser, tratada como una bola de demolición por tu propia madre. Ese es un dolor que corta más profundo que cualquier insulto de una hermana. Te dice que tu lugar en la familia es solo condicional, dependiente exclusivamente de que también mantengas la ilusión adentro. El aire colgaba pesado con el aroma de dinero viejo, cuero y lirios. Antes de la cena, me dirigí al bar. Solo quería tomar un vaso de agua, encontrar un rincón tranquilo donde prepararme para la velada que se avecinaba. Pero no hubo escape a mi padre. El doctor Ricardo Cortés apareció a mi lado. Su mano aterrizó pesadamente sobre mi hombro. Para el mundo exterior podría parecer un gesto paternal, pero yo sabía lo que realmente eran una señal de control. Estaba allí con uno de sus socios de la práctica quirúrgica, y anunció con un gesto amplio de la mano. Es mi hija menor.
Valeria está persiguiendo algunos proyectos creativos en este momento. Muy creativa. Muy creativa. Alargó la palabra creativa como si fuera sinónimo de desempleada. El socio me dedicó una sonrisa cortés y tensa, preguntando en qué me dedicaba específicamente. Abrí la boca, queriendo explicar, queriendo hablar sobre software logístico, sobre la optimización de cadenas de suministro para infraestructuras críticas. Pero nunca tuve la oportunidad. Está terriblemente ocupada. La voz de Sofía cortó desde atrás, filosa y despectiva. Había aparecido como un tiburón que huele sangre. Ocupada soñando con cambiar el mundo desde su garage. El pequeño grupo de hombres alrededor de mi padre se rió entre dientes. No fue una risa amistosa. Fue la risa de personas que entendían el código. El chiste era a mi costa la narrativa del startup en el garaje. Ese celebrado mito americano, para hombres como Mark Zuckerberg, se convertía en el remate del chiste tan pronto como se aplicaba a mí. Simplemente me quedé allí parada. El vaso frío de agua en mi mano, invisible la cena, fue el evento principal. Una tortura meticulosamente escenificada, envuelta en un mar de manteles, impecablemente blancos y cubiertos brillantes. Se sentía menos como una celebración y más como una inquisición. Pasaban platos de ostras Rockefeller y rebanadas de Wellington de res como si estuvieran dictando sentencia. Cada sonido de un tenedor golpeando la porcelana era como un martillo de juez cayendo. Anne-Sophia lideró la conversación, relatando una victoria reciente en un caso de negligencia médica de alto perfil que había ganado. Un caso que le había traído a su prestigiosa firma en Virginia un acuerdo millonario. Mi padre asentía entusiasmado, radiante de un orgullo que nunca me había mostrado. Elogió su brillantez, su tenacidad, su instinto asesino. Luego el foco de atención giró hacia mí. La mesa entera enmudeció cuando mi padre se aclaró la garganta y dirigió su mirada hacia mí. Bueno, Valeria comenzó con fingida reflexión en su rostro. Escuché que la empresa de Mark Zuckerberg también comenzó en un garaje. ¿En qué etapa estás tú? ¿Ya vendiste algunas sudaderas con capucha? El silencio que siguió fue absoluto. Era más pesado, más ruidoso que la charla cortés que apenas segundos antes había llenado el gran comedor. Cada ojo en la mesa estaba fijo en mí, esperando que me quebrara, que me defendiera, que mostrara incluso la grieta más pequeña en mi fachada. No les di esa satisfacción. Calmadamente tomé mi cuchillo y tenedor, corté un pedazo de mi filete y lo llevé a mi boca. Mastiqué lentamente, deliberadamente, saboreando el aroma metálico de la carne, la nota aguda de la injusticia. No dije nada, simplemente comí y en ese silencio ensordecedor surgió una pregunta, clara y tranquila. Cortó a través del ruido de mi propia humillación. ¿Por qué? ¿Por qué esto ya no dolía? ¿Por qué sus palabras, que una vez me habrían destrozado, ahora se sentían como piedras rebotando inofensivamente sobre la superficie de un lago profundo y quieto? El zumbido constante del motor de mi Honda en la Interestatal 66 era un ritmo familiar, un murmullo hipnótico que siempre me transportaba en el tiempo, de vuelta a Afganistán, de vuelta al lugar que proporcionaba la respuesta a la pregunta que resonaba en mi cabeza. ¿Por qué sus palabras ya no dolían? En la cena, mi hermana Sofía habló de presión. Para ella, presión significaba enfrentarse a un juez severo o facturar suficientes horas para convertirse en socia. No tiene idea de qué es la presión real. La presión no es una sala de tribunal. Presión es recibir una llamada por radio de que un convoy con reservas de sangre está retrasado 24 horas y que el hospital de campaña en Kandahar solo tiene suministro para 3 operaciones más. Presión es que la vida de 3 soldados dependa de si encuentras un maldito avión de transporte dispuesto a volar hacia una zona caliente antes de que se desangren. Ese fue mi mundo. Un mundo donde el fracaso no se medía en ganancias perdidas, sino en bolsas para cadáveres. Un mundo donde un Honda de 10 años que arrancaba cada vez no era un símbolo de vergüenza, sino prueba de confiabilidad. Una virtud que podía decidir entre la vida y la muerte ante sus insultos sobre mi auto, mi carrera,
mi vida. Eran como disparos de papel contra acero, y yo había sido forjada en el fuego. Nunca olvidaré aquella noche en el valle de Argandab. Está grabada en mi memoria. La luna era solo una delgada media luna, arrojando un brillo inquietante sobre las colinas rocosas y áridas. Luego el silencio se desgarró en una franja naranja brillante de un RP Yang o el Humvee delantero en nuestro convoy explotó en un destello de luz y metal. La radio cobró vida con gritos. El aire se llenó del olor a cobre de cables quemados y algo más. Algo repugnantemente dulce. Yo era oficial de logística, una secretaria de suministros glorificada, como mi padre lo llamaba. Pero en ese momento, los títulos de trabajo no importaban. Estaba tirada en el piso de mi vehículo, mi M4F firmemente presionado contra el hombro, disparando ráfagas controladas a las figuras en sombra en la cresta An. Recuerdo el retumbar frenético y ensordecedor de mi propio corazón, tan fuerte que casi ahogaba el tableteo de los disparos en esa noche, tendida en el polvo y la suciedad. Aprendí que el valor de una persona no se determina por el auto que conduce o la etiqueta en su traje. Se determina por si mantiene su posición cuando se desata el infierno. Mi familia nunca entendería eso. ¿Cómo podrían? Sus batallas se libraban en salas de juntas y country clubs. Las mías en misiones cuyo alcance nunca podrían imaginar. Entonces, ¿por qué seguí intentando ganarme su aprobación? ¿Por qué seguía apareciendo en estas ejecuciones ceremoniales de mi carácter? La respuesta me llegó hace años en una tienda de campaña polvorienta en la base aérea de Bagram, mientras afuera los semines Temerova, mientras afuera los semines Mineste, mientras afuera los semines Semina Mineste, Mintosemina Seminas, Mine Semina Semina, Mientosemina. Profundo, en mi mochila había un libro de bolsillo gastado, Start with Why, de Simon Sinek. Entre coordinar lanzamientos de suministros y listas de inventario, lo leía, y una idea me golpeó como un golpe físico. La gente no compra lo que haces. Compra por qué lo haces. Pensé en el porqué de mi familia. El de mis padres era ser admirados, mantener una imagen pública impecable. El porqué de Sofía era más simple, ganar a cualquier costo. Toda su vida estaba construida sobre validación externa. Aquella noche en la tienda, miré a mi alrededor a los jóvenes soldados, apenas mayores que adolescentes, inclinados sobre hojas de papel, escribiendo cartas a casa. En sus rostros cansados encontré mi porqué. No se trataba de fama o ascensos. Se trataba de asegurarme de que tuvieran el blindaje, la munición, los suministros médicos, todo lo que necesitaban para poder escribir esa próxima carta a casa Ann. Ese fue el momento en que nació Aegis Tactical Solutions, no en un garaje en Silicon Valley, sino en una zona de guerra en Medio Oriente. No surgió del deseo de riqueza, sino de un juramento solemne de que nunca la vida de un soldado debería estar en peligro porque una pieza de equipo llegó demasiado tarde o un sistema falló. Entonces, ¿debería dejar que la burla de mi padre sobre vender sudaderas me sacara del camino? Ni hablar. Mi porqué era demasiado importante para él y Sofía. El éxito significaba un caso millonario o una oficina en la esquina. Pero yo había aprendido cómo se ve el éxito real, la excelencia verdadera, y se veía cómo la sargento María Sánchez era una mecánica de motores del ejército, de 45 años del Paso, Añún, una mujer que podía diagnosticar un problema de motor solo escuchando. Una noche, el generador de la sala de operaciones principal falló. Las piezas de repuesto no estarían disponibles por al menos 12 horas. Los ingenieros hombres tiraban frenéticamente de cables, gritándose unos a otros en la oscuridad. Era puro caos. Adentro había 2 pacientes en las mesas de operaciones. San María se acercó, tan calmada como siempre. Escuchó el motor tartamudeante por un momento, luego sacó un simple clip de papel de su bolsillo. Con unos alicates lo dobló en una forma específica, lo envolvió con un pequeño trozo de cinta aislante que siempre llevaba consigo, y lo empujó profundamente en un enchufe de la máquina. Accionó el encendido. El generador rugió de vuelta a la vida. En esa noche salvó al menos 2 vidas. Nadie le otorgó una medalla, no hubo comunicado de prensa,
Para el ejército, simplemente había hecho su trabajo, pero para mí, ella era la encarnación de la excelencia en ingenio bajo presión, competencia silenciosa que salvaba vidas. Ese era el estándar por el cual me medía, no los espectáculos judiciales de mi hermana, no el prestigio social de mi padre. El estándar era la sargento María y su clip de papel. Así que cuando me alejé de la fiesta, el recuerdo de sus insultos, ya desvaneciéndose, no estaba enojada, simplemente estaba desconectada. No solo estábamos en carriles diferentes, estábamos en autopistas completamente diferentes, yendo en direcciones opuestas, podían quedarse con sus trofeos del country club. Yo estaba persiguiendo algo más, algo real, algo por lo que valía la pena luchar en mí, porque había sido forjado en el polvo de Afganistán. Pero mi empresa Aegis Tactical Solutions no se construyó allí, no surgió en un reluciente rascacielos de Silicon Valley con kombucha de barril y capital de riesgo respaldándola, nació en un garaje individual, húmedo en los suburbios de Richmond, Virginia, empapado del olor a aceite de motor, café quemado y pura desesperación. Todos mis ahorros de 8 años de servicio se destinaron a 3 servidores usados, que compré de una empresa en bancarrota. Eso era todo. Ese era mi reino. A mis días eran como una toma borrosa de pantalla dividida. Por las mañanas me ponía un saco. Conducía mi Honda al norte de Virginia y presentaba ante grupos de hombres de mediana edad en trajes caros de empresas de defensa que me miraban como si fuera una niña disfrazada en la oficina de papá. Me escuchaban con sonrisas corteses y luego decían cosas como: este es un proyecto muy ambicioso para alguien como usted. Por las noches, regresaba al garage, me quitaba el saco y me deslizaba en mi verdadero uniforme, una vieja camiseta del ejército y jeans, bajo la luz de los monitores. Escribía miles de líneas de código hasta que las letras se difuminaban entre sí. La cena era casi siempre la misma: un sándwich de mantequilla de maní en pan barato y un Red Bull del paquete de 24 de Costco. Así fue mi vida durante meses. Un ciclo agotador y solitario en el que intentaba construir un futuro mientras ya funcionaba en reserva en la soledad. Fue lo más difícil. Recuerdo una noche amarga de enero, el tipo de frío que se mete directo en tus huesos. Miraba mi pantalla, el dolor de la quinta negociación de contrato aún fresco, cuando mi teléfono se iluminó. El nombre de Sofía dudé. Luego contesté. Una chispa tonta de esperanza en mi pecho. El sonido que me recibió fue música y risas fuertes y despreocupadas. Hola, pequeña empresaria, dijo. Su voz goteaba con descendencia. Apuesto a que esto es mejor que tu pequeño garage húmedo, ¿eh? Escuché una voz masculina en el fondo preguntar: ¿quién es? Y escuché la respuesta clara y cortante de Sofía. Solo el fracaso familiar. No dije una palabra. Simplemente colgué en silencio. Por un momento, dejé caer mi cabeza sobre la superficie fría de mi escritorio. Lágrimas calientes de puro agotamiento y humillación corrieron por mi cara. Estaba tan cansada de luchar, tan cansada de ser el remate del chistampero. Luego me enderecé de nuevo. Me sequé los ojos con la manga de mi sudadera. Respiré profundamente y volví a la pantalla. La incredulidad de mi familia era un ruido constante y monótono en mi cabeza, susurrándome que no era lo suficientemente buena. Era un veneno contra el que tenía que luchar cada día. Si sabes cómo se siente convertir la duda de otros en tu propio fuego. Apoya esta historia con un like. Y déjame ver ese fuego. Comenta con un solo emoji de llama abajo si alguna vez has estado ahí. Ese fuego, ese combustible, ardían, pero el golpe más cruel no vino de mi hermana. Vino de mi madre. Llamó una mañana unas semanas después. Su voz repugnantemente dulce. Debería haberlo sabido mejor. Pero una parte de mí, la parte que todavía era esa niña pequeña, esperaba que simplemente llamara para preguntar cómo estaba. Valeria. Valeria. Cariño, comenzó. Tengo una pequeña petición. ¿Podrías prestarle a Sofía $2,000? Necesita una cartera nueva para la gala de la Asociación de Abogados. Un germ. Esa creo que es importante para su imagen. ¿Sabes? Me quedé sin palabras. Ese día literalmente estaba comiendo fideos instantáneos para el almuerzo, para ahorrar cada centavo para una licencia de software crítica. Mamá,
No tengo el dinero, dije. Mi voz, apenas más que un susurro en su tono, cambió instantáneamente, de dulce a cortante, impregnado de acusación. ¿Qué quieres decir con que no lo tienes? No viajas, no compras nada, no haces nada. ¿A dónde va todo tu dinero, Valeria? No podía explicarle los servidores, las licencias, los costos interminables de construir una empresa desde cero. No lo habría entendido. No quería entenderlo, no sé, en sus ojos. Una cartera de diseñador para Sofía era una inversión necesaria, mientras que mi empresa era solo un pasatiempo intrascendente en ese momento. El peso completo de mi aislamiento se desplomó sobre mí. Supe que estaba completamente sola. Durante 18 largos meses luché, día tras día, impulsada por su duda y por mi propia negativa obstinada a fracasar. Luego, un martes por la tarde, llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada en acuerdo de subcontratista de Lockheed Martin, era Lockheed Martin, un pequeño contrato de $50,000 para desarrollar un módulo logístico especializado. No eran millones, no era un acuerdo para titulares, pero era real, era validación a no, grité, no salté de alegría, simplemente me senté allí, en mi silla de oficina desgastada, en medio de mi garage, mirando la pantalla y comencé a llorar. No eran lágrimas de tristeza o agotamiento, sino lágrimas de puro alivio sin adulterar. Era como si finalmente se hubiera roto una presa dentro de mí. Lo había logrado, esa noche. Después de mis reuniones, no volví al garaje. Conduje mi fiel Honda viejo al mejor asador de la ciudad. Entré sola y me senté en el bar. Pedí un ribeye de 20 onzas término medio y un vaso de bourbon de Kentucky de primera clase, cuando llegó la comida. Me tomé un momento para contemplar el plato. Era más que solo una comida. Era un monumento a 18 meses de fideos ramen y sándwiches de mantequilla de maní. Era la prueba. Levanté mi vaso. El líquido ámbar brillaba bajo la luz tenue. No lo levanté para celebrar, sino para honrar mi propia supervivencia. Esta cena solitaria y elegante fue una declaración de mi supervivencia, pero también fue la comida más solitaria de mi vida durante meses. Illes había sido el garage y una meta aparentemente imposible, pero no estaba destinada a librar esta guerra sola. El primer refuerzo llegó en forma de Marcos Torres. A Marcos fue la primera persona que contraté, un ex boina verde, un hombre grande y silencioso con ojos que lo veían todo y un apretón de manos que podría aplastar nueces. Me encontró a través de una red de veteranos cuando llegó a mi garage para su entrevista. Tenía preparado un plan de negocios completo, lleno de diagramas y proyecciones a 5 años. Ni siquiera le echó un vistazo, simplemente me miró a los ojos. Tomó nota del espacio reducido, los servidores zumbando y el fuego en mi mirada, e hizo solo una pregunta. ¿Cuál es la misión, jefa? No, ¿cuánto hay para ganar? ¿O qué beneficios hay? Sino, ¿cuál es la misión? ¿Lo entendió? Al instante. Y desde ese día, no dudó ni un segundo de mí. Meses después, perdimos un gran contrato en el último minuto ante un competidor con bolsillos más profundos. Estaba devastada. Para mí fue un fracaso catastrófico. Me encerré en mi pequeña oficina, realmente solo un rincón del garaje separado por una estantería, y simplemente miré la pared mientras el peso de todo se derrumbaba sobre mí. Marcos no hizo promesas vacías. No dijo que todo estaría bien. Simplemente entró en silencio, colocó una taza de café negro y una dona de la tienda al final de la calle en mi escritorio. Está bien, dijo, su voz tranquila y firme. Entonces contraatacamos. En el mundo de los negocios, eso puede parecer un pequeño gesto. En el ejército, ese tipo de apoyo silencioso e inquebrantable lo es todo. Significa confianza absoluta. Era el hermano que nunca tuve. Mi guardia, mi protección de flanco, mi segunda al mando, fue Josefina Reyes Ansí. Marcos era mi escudo. Entonces Josefina era mi espada. Era una ex oficial financiera del Cuerpo de Marines. Una mujer menuda de 1.6 metros. Pero que se movía con la autoridad de un general, podía destrozar una hoja de cálculo hostil con precisión quirúrgica y silenciar a un asesor bancario condescendiente con una sola mirada. El Adam vi esto.
yo misma, cuando nuestro pequeño préstamo empresarial estaba bajo revisión. El banco se puso nervioso por nuestro flujo de efectivo y amenazó con cancelar nuestra línea de crédito. Una sentencia de muerte para nosotros. Entré en pánico. Pero Josefina solo dijo: yo me encargo. Fue sola al banco, armada con un maletín lleno de informes financieros y proyecciones meticulosamente organizados. No tengo idea de qué dijo en esa reunión, pero una hora después, el director del banco me llamó personalmente, balbuceando disculpas y ofreciendo aumentar nuestro límite de crédito. Era el muro de fuego que protegía nuestra empresa, pero también se convirtió en la hermana que siempre había deseado. Me enseñó que la verdadera fuerza no radica en tener la voz más fuerte en la sala, sino en estar mejor preparada. Armada con hechos y una calma letal, con Marcos y Josefina a mi lado, Illes comenzó a crecer. Salimos del garaje y nos mudamos a una oficina real. Pero el momento en que supe que realmente había encontrado mi tribu, mi verdadera familia, llegó en nuestro tercer año. En acción de gracias le había mentido a mis padres, diciéndoles que tenía un viaje de negocios urgente. La idea de otra cena de vacaciones bajo su mirada de juicio era insoportable. Mi plan era pasar el día en la oficina vacía, ponerme al día con el trabajo y luego irme a casa con una cena congelada. Una perspectiva sombría, pero mejor que la alternativa. Pero cuando llegué al estacionamiento, esa mañana, vi sus autos. Entré y la oficina no estaba oscura ni silenciosa. Las luces estaban encendidas y el aire estaba lleno del cálido aroma otoñal de un pavo. Marcos y Josefina estaban allí. Habían montado una mesa plegable en medio de nuestro espacio de trabajo principal. Marcos trinchaba un pavo perfectamente dorado y Josefina sacaba un pastel de calabaza casero de un horno tostador que había traído de casa. Pensamos que no irías a ningún lado, dijo Josefina con una pequeña sonrisa. Y la receta de pastel de calabaza de mi abuela es demasiado buena para no compartirla. Nuestra cena de acción de gracias la comimos sentados en cajas volteadas, con platos de papel y tenedores de plástico. No había plata pulida, no había manteles de seda, no había copas de cristal. Pero mientras estábamos allí sentados compartiendo historias y riendo, sentí una calidez y un sentido de pertenencia que nunca había experimentado en las mesas impecables de mis padres esa noche. Rodeada de mi familia elegida, lloré, no de soledad o humillación, sino de gratitud abrumadora y profunda del alma. Finalmente contratamos a más personas, en su mayoría otros veteranos. Nuestra oficina nunca se sintió como un startup tecnológico, se sentía como una base de operaciones avanzada. Teníamos un tablero de tareas para hacer café, con debates acalorados para decidir quién preparaba la mejor cafetera. Adoptamos un labrador amarillo tonto llamado Radar, quien se convirtió en nuestro oficial jefe de moral. No teníamos reuniones sin sentido, sino breves informes de situación diarios. A nadie le importaba qué auto conducías o qué marca era tu ropa. Lo que importaba era si cumplías tu misión. Lo que importaba era sí, cubrías la espalda de tus compañeros. Este era un lugar construido sobre valores compartidos y respeto mutuo. Esta era mi familia, han comparado con las cenas frías y escenificadas en el Riverside. Con las palabras cortantes y el silencio helado, ¿cómo se atrevían a llamar a eso familia? Después de encontrar mi familia en Aegis, una paz se instaló sobre mi vida. El ruido constante de no eres suficiente finalmente se desvaneció, reemplazado por la tranquila confianza que surge cuando eres valorada por quien eres, no por lo que alguien más quiere que seas. Y entonces, después de casi un año de silencio bendito, sonó mi teléfono. En la pantalla decía papá. Mi primer instinto fue no contestar, pero siguió llamando una y otra vez. En la tercera vez contesté. Inmediatamente en Guardian su voz fue un shock antinatural y cálida, empapada de una dulzura forzada que no había escuchado en años. Valeria, cariño, ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué tal si todos cenamos este fin de semana en el Castel? Ya hice una reserva. Quiero escuchar todo sobre tu trabajo. Mi corazón se contrajo. Quiero escuchar todo sobre tu trabajo. Esas eran las palabras que había anhelado
toda mi vida. Y de repente, una chispa tonta y traidora de esperanza se encendió en mi pecho, tal vez, solo tal vez, había cambiado. Tal vez finalmente querían entender contra mi mejor juicio. Dije que sí, cuando se lo conté a Marcos, solo sacudió lentamente la cabeza. Su expresión era seria. «Ten cuidado, jefa», advirtió. «Una serpiente no cambia sus rayas». Ojalá lo hubiera escuchado. El castel era un monumento a la opulencia. 3 estrellas Michelin, voces aumojchihuadaus meseros que se movían como fantasmas. La actuación comenzó en el momento en que llegué. Mi padre se levantó para besarme en la mejilla. Sofía, increíblemente, hasta elogió el sencillo vestido negro que llevaba puesto. Sirvieron vino caro. Preguntaron sobre mi empresa. Escucharon con fingido interés mientras hablaba sobre nuestro crecimiento. Durante aproximadamente 1 hora fue casi perfecto, casi normal, y luego apenas se retiraron los platos de postre. El telón se levantó para revelar la verdadera razón de la noche. Sofía comenzó a suspirar dramáticamente mientras revolvía su espresso. Lanzó una historia larga y enredada sobre un socio comercial suyo, alguien que tenía algunos problemas con un contrato de equipo militar. Solo algunos pequeños problemas de papeleo, dijo, agitando la mano con desdén. Obstáculos burocráticos, ya sabes cómo es. Luego dirigió toda su atención hacia mí. Sus ojos brillaban con intención depredadora. «Valeria, tú trabajas en ese mundo. Debes conocer a alguien en el Pentágono que, pueda ayudar un poco a acelerar las cosas. Para la familia». El aire en mis pulmones se convirtió en hielo. «Para la familia, toda la elaborada y costosa cena de «estamos tan orgullosos de ti» fue una mentira. Fue una emboscada, cuidadosamente escenificada para ablandarme para el golpe. Sentí la sangre martillear en mis sienes. Acelerar las cosas. Esa era la expresión cortés y eufemística para fraude en adquisiciones. Querían que explotara las relaciones que había construido sobre un fundamento de integridad y sangre, relaciones con personas que respetaba, personas que confiaban en mí, y debería traicionar esa confianza cometiendo un delito. «Sofía, así no funcionan las cosas», dije, mi voz peligrosamente tranquila. Mi padre saltó de inmediato, desempeñando el papel del patriarca razonable. «No seas tan rígida, Valeria», dijo en un tono de reproche, como si fuera una niña obstinada. «A veces tienes que ser flexible por la familia», y allí lo entendí definitivamente. No era un malentendido de mi mundo, era un intento deliberado de corromperlo. No solo no veía mis valores, querían destruirlos activamente. No podían soportar que hubiera construido algo puro, algo honorable en mis propios términos. Así que necesitaban encontrar una manera de arrastrarme al lodo, convertirme en una de ellos. Querían manchar lo único que realmente me pertenecía. A mis manos estaban tranquilas. Cuando coloqué mi cuchillo y tenedor en el plato, el suave tintineo del metal sobre la porcelana resonó en el comedor amortiguado como un disparo. «No puedo», dije, mi voz baja pero inquebrantable. No había espacio para negociación. La máscara de civilidad de Sofía se rompió. Se inclinó hacia adelante, su cara retorcida de ira. «Ahí está. De nuevo, ese tono santurrón», siseó, su voz haciéndose más fuerte. «¿De dónde crees que tienes todo? Las oportunidades, las conexiones, del apellido Cortés. Y ahora nos das la espalda, desagradecida». Su voz se hizo cada vez más fuerte, atrayendo las miradas de las otras mesas. La imagen cuidadosamente construida de la familia perfecta se rompía ante sus propios ojos, y eso la aterrorizaba. No devolví ni una sola palabra. Me puse de pie, cada movimiento deliberado. Saqué billetes de mi billetera y los coloqué cuidadosamente sobre la mesa. Más que suficiente para cubrir mi parte de esta farsa. Miré a mi padre directamente a los ojos conmocionados. «Lamento haberte decepcionado», dije. Las palabras estaban dirigidas a él, pero el significado era para mí. Lamentaba haberme permitido ser decepcionada por él, por ellos, una última vez. Luego me di la vuelta y me fui. Los dejé atrás, congelados en un tabló de rabia atónita. No miré atrás. Pasé junto al sommelier, atravesé el lujoso vestíbulo hacia el aire frío de la noche. Cada paso se sentía más ligero que el anterior.
pero el alivio solo duró hasta que volví a estar en mi auto. Conduje unas 10 millas, mis nudillos blancos sobre el volante, luego me dirigí al arcén de grava de una carretera rural oscura. Apagué el motor y finalmente me solté. Apoyé mi cabeza contra el volante y lloré. No lágrimas de tristeza, no lágrimas de pérdida, sino lágrimas calientes y furiosas de ira. Ira dirigida únicamente a mí misma, por haber sido tan tonta como para tener esperanza, por haber sido tan tonta como para volver a la fosa de serpientes, solo porque la serpiente había sonreído a la ira que sentí. Después de esa noche, no se disipó. Durante 2 días hirvió justo debajo de la superficie, un nudo frío y duro en mi estómago. No era la ira impetuosa y llena de lágrimas de mi juventud. Esto era diferente. Era una ira paciente y enfocada, esperando su momento. No, tuve que esperar mucho. Ana apareció sin anunciarse en el vestíbulo de nuestra oficina. Sofía llevaba puesto un elegante traje de poder azul marino, pero la expresión de control pulido no llegaba a sus ojos. Allí ardía una expresión salvaje y aterrorizada, como la de un animal acorralado en Marcos. Siempre el guardián se interpuso en su camino en el mostrador de recepción. ¿Puedo ayudarle, señora?, preguntó. Su voz cortés pero firme, su lenguaje corporal un claro obstáculo. «Quítate de mi camino», espetó, empujándolo bruscamente a un lado. Marcos, un boina verde que podría haberla detenido con una mano, simplemente la dejó pasar. Sus ojos me lanzaron una advertencia silenciosa. Mientras ella se dirigía furiosa hacia mi oficina, Annie irrumpió por la puerta sin llamar. «Tenemos que hablar», siseó. Su voz temblaba de urgencia desesperada. «Te dije que esto es importante». Calmadamente me levanté de mi escritorio, fui a la puerta de mi oficina y la cerré con un fuerte clic. Me volví hacia ella, los brazos cruzados. La ira en mí se había convertido en algo sólido, algo como acero. Mi respuesta sigue siendo «No, Sofía», dije, mi voz tan fría y plana como un lago congelado. «Me estás pidiendo que cometa un delito federal, que traicione todos los principios que represento». La respuesta siempre será «no». Me miró fijamente, el pecho subiendo y bajando. Luego se rió. No fue una risa de diversión. Fue un chillido agudo y penetrante que cortó el aire. «Principios». Se burló, la palabra empapada de veneno. «¿Quieres hablarme de principios? Tú, la chica que se escondió en el ejército durante 8 años porque no podía lidiar con el mundo real, ¿que eres ahora la Capitana América?» Dio un paso hacia mí, su cara una máscara de ira, señalándome casi en la cara. «Le debes algo a esta familia. Me debes algo a mí. Papá confirmó tu primer préstamo comercial. ¿O lo olvidaste? ¿O lo olvidaste? Sin el apellido Cortés, nadie le habría dado ni una segunda mirada a tu patética empresita. Y eso fue todo. Esa fue la línea. No solo me había insultado, había escupido sobre mi servicio, había invadido mi santuario y profanado lo único verdaderamente sagrado en mi vida. Cada uno de nosotros tiene un punto, un límite cuyo cruce cambia todo para siempre. Si estás esperando ese momento en que finalmente encontré el mío, apoya esta historia con un like y si alguna vez has alcanzado ese punto tú mismo, házmelo saber comentando con una sola palabra «An». Basta la ira en mí. No explotó, Annie implosionó. Se colapsó en un solo punto infinitamente denso de claridad. Una extraña calma me invadió, el tipo de enfoque absoluto que solo encuentras en los momentos inmediatamente antes de una batalla. La miré directamente a los ojos. Mi calma inmóvil parecía desequilibrarla más que cualquier palabra fuerte jamás podría. «En una cosa tienes razón, Sofía», dije, mi voz uniforme y firme, sin ninguna emoción. «He estado en silencio demasiado tiempo. Les he permitido a ti, a mamá y a papá, definir quién era. He permitido que su mundo superficial y amargo me hiciera dudar de mi propio valor». Mantuve su mirada, no dejándola escapar. «Pero eso termina aquí. Y eso termina ahora». Con eso, me di la vuelta y abrí la puerta de la oficina de par en par. Todo mi equipo estaba en el espacio principal, sus rostros una mezcla de preocupación
e ira. Lo habían escuchado todo. Miré más allá de mi hermana, directamente a mi oficial más confiable. Marcos, dije, mi voz impregnada de una autoridad que no había usado desde que me quité el uniforme. Por favor, acompaña a la señora Cortés afuera y asegúrese de que nunca vuelva a poner un pie en esta propiedad. La mandíbula de Sofía se desplomó. Parecía completamente atónita, como si no pudiera comprender que yo fuera capaz de dar tal orden. Marcos asintió brevemente, con una expresión de satisfacción sombría en su rostro. «Sí, jefa», dijo, y se acercó a ella. «No puedes hacer esto», chilló, mientras Marcos la tomaba firmemente del codo. «Soy tu hermana. Te arrepentirás de esto, Valeria. Vendrás arrastrándote». Observé mientras la escoltaba afuera, todavía gritando, amenazando, insultando, hasta la luz brillante de la tarde. En el momento en que la puerta se cerró, un profundo silencio descendió sobre la oficina. Me volví, miré a mi equipo, mi familia. Vi sus rostros preocupados y en mí surgió una oleada de instinto protector. Lamento que tuvieran que presenciar eso, dije. Mi voz clara y firme. Respiré profundamente y miré a cada uno. Marcos, Josefina, los demás que me habían confiado sus carreras y su lealtad. Mi familia biológica no entiende lo que hacemos aquí, lo que representamos. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran, pero están a punto de recibir una lección muy clara. Querían jugar un juego. Bien, entonces jugaremos, pero jugamos según mis reglas. Miré alrededor. En sus ojos no vi lástima, vi respeto, vi determinación. Vi un equipo listo para su misión. A las líneas del frente estaban trazadas, y por primera vez estaba lista para contraatacar. En el momento en que la puerta se cerró detrás de Sofía, la ira desapareció. Había cumplido su propósito, como una etapa de cohete que se desprende una vez que la carga útil alcanza la órbita. Ahora no era el momento para emociones acaloradas. Ahora era tiempo para el cálculo frío y duro de la estrategia. El general Patton dijo una vez: un buen plan ejecutado violentamente ahora es mejor que un plan perfecto la próxima semana. Mi familia había librado una guerra de desgaste contra mí durante años. Mi respuesta sería una sola ofensiva decisiva y contundente. En mi oficina se transformó instantáneamente en un comando de operaciones. Llamé a Marcos y Josefina y cerré la puerta. El aire estaba lleno de la tensión concentrada de un equipo preparándose para una misión. Me acerqué a la gran pizarra blanca en mi pared. Su superficie blanca, un fuerte contraste con el caos que acababa de ocurrir. Escribí 2 líneas en claras letras mayúsculas negras en objetivos en reeducación medios. Verdad incontrovertible. Dejé el marcador. Ellos piensan que soy una fracasada que vive en un garage. Comencé. Mi voz estaba tranquila. Creen que Illes es una broma y se sienten con derecho a usarme para limpiar sus porquerías corruptas. Hoy vamos a aclarar los hechos. Josefina, necesito cada transacción financiera entre mí, esta empresa y mi familia. Cada préstamo, cada reembolso, cada transferencia que mi madre alguna vez solicitó. Consigue todo. Ella ya estaba escribiendo. Ya estoy en ello. He tenido un archivo privado durante años. Por si acaso, Ann. Por supuesto que sí. Esa era Josefina. Me volví hacia Marcos. Sofía mencionó un socio comercial. Está tratando de conseguir un contrato militar. Estaba desesperada. Eso significa que está en problemas. Necesito saber quién es y cuál es su problema. Entendido, jefa, dijo. A la ira es un lujo. La disciplina es un arma. Durante las siguientes 3 horas, mi oficina estuvo en silencio, aparte del suave clic de los teclados. Josefina trabajaba su magia financiera, su pantalla, una corriente borrosa de hojas de cálculo y extractos bancarios. Yo compilaba años de informes de la empresa, contratos y evaluaciones de desempeño, extendiéndolos sobre la mesa de conferencias como planes de operación. Construimos un arsenal, no de balas, sino de hechos. Hechos duros, fríos e incontrovertibles. Poco después de las 5 de la tarde, Marcos regresó a mi oficina, cerrando la puerta detrás de él. Su cara estaba tallada en piedra. Jefa, es peor de lo que pensábamos,
dijo, deslizándome una tableta por el escritorio. El socio comercial de Sofía no solo tiene problemas de papeleo. Su nombre es Richard Thorne, y su empresa está en una lista de vigilancia del FBI por suministrar componentes electrónicos defectuosos y falsificados al Departamento de Defensa. Están construyendo un caso de fraude y conspiración contra El Angum. Opresión fría se instaló sobre mí mientras leía los detalles. Chips de control defectuosos, arneses de cables defectuosos, componentes que podrían fallar en pleno vuelo en mi hermana. En su arrogancia impresionante, no solo me había pedido que doblara las reglas, había intentado convertirme en cómplice, involuntaria en una investigación federal que ponía en peligro las vidas de soldados estadounidenses. No se trataba solo de dinero, se trataba de sangre. En la absoluta imprudencia, el completo desprecio por mi vida y mi honor era impactante. No solo querían usarme, estaban dispuestos a quemar todo mi mundo solo para salvar su propio pellejo. Esa noche conduje a casa, pero no para descansar. Todavía faltaba una pieza del rompecabezas. Conduje directamente a mi garage. No el garaje estrecho y aceitoso donde nació Ayes, sino el garaje limpio y bien iluminado de la casa que había comprado 2 años antes. Bajo pesadas lonas esperaban mis hitos. Retiré la cubierta del primer auto, un Corvette C8R ojo cereza. Lo había comprado el año en que Ayes alcanzó el primer $1.000.000 en ingresos. Recordé firmar los papeles, mis manos temblando, no por el costo, sino por la vertiginosa realidad. Lo había logrado. Luego, revelé un Dodge Viper ACR, pintado en negro venenoso. Representaba el contrato exclusivo de ciberseguridad que ganamos con la Fuerza Aérea, una competencia brutal que nos había llevado al límite. Este auto era un monumento a la pura tenacidad, y finalmente, mi obra maestra Angum, Ford GT en azul y blanco clásico. Ese fue el día en que una empresa independiente valoró a Ayes en 9 cifras. No era solo un auto, era un símbolo de que el proyecto del garage se había convertido en un activo nacional. Estos no eran juguetes, eran mis medallas. Prueba tangible de noches sin dormir y trabajo incansable. A mi familia me había juzgado por el auto que conducían bien. Entonces era hora de hablar en su idioma. Dejé las lonas en el suelo. El metal pulido brillaba bajo la luz de neón. Era hora de que mi arsenal saliera a la luz, con todas las piezas en su lugar. Me senté en mi cocina y tomé el teléfono. Marqué un número que no había llamado en mucho tiempo. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar y poderosa respondiera a Allen aquí. Senador Allen, soy Valeria Cortés, dije. Mi voz firme. Disculpe la llamada a esta hora tan tardía, pero me sentí obligada a contarle la verdad sobre la hermana de espíritu libre que conoció en el club. No le hablé como una víctima, le hablé como CEO, como contratista de defensa que reportaba una amenaza potencial a la seguridad nacional. Una amenaza de alguien de su círculo social. Expuse los hechos. Richard Thorne, la lista de vigilancia del FBI, el intento desesperado de Sofía de involucrarme. Hablé su idioma, el idioma del riesgo, la responsabilidad y el interés nacional. Escuchó sin interrumpir. El silencio al otro lado de la línea se volvió más pesado con cada detalle. Mañana, concluí, mi voz sin dejar espacio para negativas. Habrá una reunión familiar para aclarar este asunto. Y creo que para su propia protección y para preservar la integridad de este caso, usted debería estar presente. A la mañana siguiente mi padre llamó. Tal como lo había sabido, su voz estaba llena de ira. Valeria, vienes a casa ahora mismo. Vamos a aclarar esto ahora. Lo dejé terminar su diatriba. Luego respondí con calma. Reservé el Salón Washington en el Hotel Jefferson para las 10 de la mañana. Papá, mamá, Sofía, sean puntuales. Colgué antes de que pudiera protestar. La batalla se libraría en mi terreno. Según mis reglas, cuando llegaron, entraron a la sala esperando encontrarme sola, lista para ser reprendida. En cambio, entraron en una emboscada que ellos mismos habían creado. En la larga mesa de caoba esperaba yo. Y no estaba sola. A mi derecha estaba sentada Josefina. A mi izquierda, nuestro abogado corporativo, y a la cabecera de la mesa, su rostro una máscara de severa decepción. Estaba sentado el senador Allen. La confianza arrogante en el rostro de Sofía se evaporó instantáneamente, reemplazada por un destello de pánico puro y sin adulterar.
El paso furioso de mi padre se tambaleó. Su boca quedó medio abierta. Mi madre solo se veía confundida, aferrándose a su bolso como a un salvavidas. El escenario estaba listo, pero esta era mi obra. Permanecí sentada. No dije una palabra. Solo le di a Josefina un pequeño asentimiento. Casi imperceptible presionó una tecla en su laptop y la gran pantalla al final de la sala cobró vida. La primera imagen fue el logotipo claro y limpio de Aegis Tactical Solutions. Le siguió una rápida sucesión de diapositivas en un gráfico de barras que mostraba el crecimiento de ingresos trimestrales. Las barras subían constantemente más allá de la marca de $20 millones. Una diapositiva con detalles de un contrato de $15 millones con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, una lista de nuestros socios corporativos Fortune 500 AN. Esto, dijo Josefina, su voz cortando el silencio atónito, es la patética empresita de la que habló la señorita Sofía Cortés hace 2 días. Mi padre miraba fijamente la pantalla, su expresión inescrutable. Mi madre parecía estar haciendo matemáticas complicadas en su cabeza. Sofía simplemente se veía enferma. Josefina hizo clic de nuevo. Apareció una nueva diapositiva. Era un ejemplar escaneado de un extracto bancario. Y esto, continuó, su voz tan fría como el hielo, es un resumen de las solicitudes de transferencia de la señora Elena Cortés a la señorita Sofía Cortés durante los últimos 3 años, pagadas desde una cuenta conjunta cofirmada por el doctor Ricardo Cortés, totalan más de $75,000. El propósito de cada transferencia está anotado aquí en gastos de imagen. Un jadeo ahogado escapó de mi madre. El silencio en la sala era ahora absolutamente aplastante. Luego fue mi turno. Me levanté lentamente. Sofía, comencé, mi voz baja pero resonando en cada rincón de la sala. Me pediste ayuda con un hombre llamado Richard Tornan, pero omitiste un detalle crucial, aunque él y su empresa son objetivo de una investigación activa del FBI. Tomé una carpeta gruesa y encuadernada y la coloqué en el centro de la mesa. Aterrizó con un golpe pesado y definitivo. Este es el expediente preliminar del FBI contra el señor Torne por fraude y conspiración. Describe la práctica de su empresa de suministrar hardware militar defectuoso. Si hubiera hecho lo que pediste, si hubiera usado mi posición para acelerar su contrato, ahora estaría enfrentando hasta 20 años de prisión federal por conspiración y poner en peligro la seguridad nacional. El rostro de Sofía se volvió blanco como la nieve. Parecía un fantasma. Mi padre balbuceó. Eso es imposible. El senador Allen, que hasta entonces había guardado silencio, finalmente habló. Su voz era pesada de disgusto. Ni siquiera miró a Sofía, miró directamente a mi padre. Me temo que es muy posible, Ricardo. Hice mi propia investigación anoche. Las investigaciones son extremadamente serias. Mi padre se hundió de nuevo en su silla, como si lo hubieran golpeado. El peso de la vergüenza pública, lo único que más temía, se desplomó sobre él. Dejé que el peso de esa realidad se asentara en la sala durante un largo momento. Luego fui a la cabecera de la mesa. Toda mi vida, dije, mi voz vibrando con fuerza tranquila e inquebrantable, me han juzgado. Juzgaron mi carrera, mis decisiones, mi vida. Me juzgaron por el auto que conduzco. Miré a cada uno de ellos. Mi hermana temblando de miedo, mi madre llorando en silencio en un pañuelo, mi padre luciendo como un hombre destrozado. Así que ahora les hablaré en el único idioma que alguna vez entendieron. Presioné un botón en el control remoto en mi mano. La pantalla cambió. La primera imagen mostraba el Corvette C8R ojo cereza brillando bajo la luz de mi garage en Clickan, el Dodge Viper ACR negro en Click, el Ford Jeep azul y blanco. La última diapositiva mostraba los 3 autos con sus documentos de propiedad oficiales y valores de mercado al lado. Valor total. $850,000 ese es el valor, expliqué, mi voz sin ningún sentimiento de triunfo. Pero se equivocan si piensan que esto se trata de presumir. Estos autos no son para que ustedes los vean. Son mis hitos, mis medallas, ganadas con noches sin dormir y trabajo incansable. Representan mi éxito en términos que es imposible que malinterpreten. Hice una pausa.
Luego bajé el control remoto. Y en cuanto al Honda, lo conservo para recordarme de dónde vengo y cuántos años de lucha tomó llegar hasta aquí. Representa integridad. Representa la verdad. Estos autos, señalé la pantalla, son simplemente el resultado. Recogí mis cosas. Esta reunión ha terminado, declaré. De este día en adelante, toda comunicación entre yo y esta familia será exclusivamente a través de mi abogado. Me dirigí a la puerta sin esperar una respuesta. No la necesitaba cuando mi mano tocó el pomo, escuché la voz de Sofía, un susurro desesperado y quebrado. Valeria. Espera. Me detuve, pero no me di la vuelta. No tenía nada más que decir. La guerra había terminado. Y en el silencio que siguió, salí, dejando atrás las ruinas de su mundo. Cuando salí del Hotel Jefferson, esperaba sentirme triunfante, justificada. Había ganado de todas las formas posibles. Había dicho la verdad, recuperado mi historia y expuesto su hipocresía de manera espectacular, pero cuando entré a mi auto y me alejé, no había un dulce sabor de victoria, solo había un vacío enorme y hueco en el silencio después de una tormenta. Cuando el aire es puro, pero el paisaje está irrevocablemente cambiado, había hecho lo necesario, pero al hacerlo, había cerrado oficialmente un capítulo de mi vida. Había extirpado quirúrgicamente una parte tóxica de mi pasado, y la intervención, por necesaria que fuera, había dejado una herida en esa sala de conferencia silenciosa. Había perdido a mi familia. O quizás, la verdad más dolorosa era que simplemente me estaba admitiendo que la había perdido hace mucho, mucho tiempo. Que la familia por la que lloraba no era más que una idea. Una imagen a la que me había aferrado por desesperada esperanza infantil durante horas. Esa tarde conduje, sin rumbo, hacia el oeste por la Due y 64, observando las suaves colinas de Virginia pasar por mi ventana. Simplemente dejé que el zumbido rítmico de los neumáticos sobre el asfalto llenara el silencio en mi cabeza. Ya no huía de nada. Simplemente conducía, dejando que el movimiento calmara la extraña quietud en mí. Como si el movimiento hacia adelante del auto pudiera de alguna manera llevarme a la siguiente fase de mi vida y dejar los escombros atrás en los días siguientes. Comenzaron las réplicas a mi teléfono, que había estado tan silencioso respecto a ellos durante tanto tiempo. Comenzó a sonar sin parar. Sofía fue la primera, dejando una serie de mensajes de voz incoherentes y llenos de lágrimas. Un cóctel extraño de disculpas desesperadas y acusaciones venenosas. Un mensaje decía: Valeria, lo siento tanto, nunca quise esto, solo estaba tan desesperada. Y el siguiente: ¿cómo pudiste hacerme esto? A la familia. Arruinaste todo con tu cruzada santurrona. Era el chapoteo desesperado de alguien que nunca había sido responsabilizado. Luego vinieron las llamadas de mi madre. Su voz no era arrepentida, sino aguda de indignación. Valeria, tu padre está completamente desolado. Nos humillaste deliberadamente. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos lo pagas, destrozando a esta familia. Para ella todavía era la imagen, no sus acciones, lo que debía protegerse. A mi padre, por otro lado, permaneció fiel a su estilo silencioso. No llamó ni una sola vez. Su silencio era su manera, la condena más ruidosa de todas. Escuché los primeros mensajes. Una extraña sensación de desapego me invadió. Luego, dejé de hacerlo. No respondí ni una sola llamada, no por desafío ni por odio. Fue un acto de autodefensa. Había luchado demasiado duro por esta paz recién encontrada para dejar que me arrastraran de nuevo a su huracán de disfunción. Josefina me había dicho una vez en una semana particularmente difícil: establecer límites no significa excluir a otras personas, significa proteger el territorio por el que luchaste dentro de ti misma. Así que abrí mi lista de contactos, uno por uno. Sofía Cortés, mamá. Papá, con una extraña sensación de solemnidad. Me desplacé hacia abajo y toqué en cada uno. Bloquear este contacto, fue una acción simple y pequeña en una pantalla brillante, pero se sintió monumental. Era como construir un muro de fortaleza, piedra por pesada piedra, alrededor del pequeño espacio tranquilo que finalmente me había ganado en medio del caos de sus llamadas desesperadas. Me llegó una sola carta
a la oficina que atravesó el ruido. Un sobregrueso color crema con el sello oficial de un senador en la esquina era del senador Allen and Me. Primer pensamiento fue que sería una disculpa formal por haber sido arrastrado a nuestro drama familiar, pero era mucho más Era una carta escrita a mano, en escritura audaz y firme. Escribió que la reunión había dejado una impresión profunda en él. No por el conflicto familiar, sino por mi comportamiento. Ann me contó sobre su propio hijo, un marín que había cumplido 2 despliegues en Irak y que tuvo dificultades para encontrar su camino después de regresar. Dijo que entendía, de una manera pequeña pero profunda, el precio del servicio y la integridad silenciosa e inquebrantable que se forma en las personas que han llevado el uniforme. Escribió señorita Cortés. Lo que vi en esa sala no fue simplemente una mujer de negocios defendiendo su empresa, fue una soldado defendiendo su honor. En un mundo que con demasiada frecuencia pone las apariencias por encima de lo esencial, su integridad es un activo nacional. Nunca deje que nadie le diga lo contrario. Cuando leí esas palabras, sola en mi oficina, finalmente lloré. No las lágrimas calientes y furiosas que había derramado en mi auto, sino lágrimas silenciosas y agradecidas que nunca pude llorar por mi propia familia. El reconocimiento de un casi extraño, de alguien que realmente entendía el código por el que vivía, valía más que 1000 disculpas vacías de personas que compartían mi sangre, pero no mis valores. Fue un bálsamo sobre una herida que ni siquiera sabía que todavía estaba tan en carne viva. Era el reconocimiento que había anhelado toda mi vida, y vino de un lugar que nunca esperé en ese fin de semana. En lugar de sacar uno de los superdeportivos, me encontré de regreso en mi garaje. Me sentí atraída al miembro más antiguo de mi flota, el Honda Accord. Abrí la puerta y el olor familiar de la tapicería vieja me recibió como un viejo amigo. Me senté en el asiento del conductor en la oscuridad, las manos sobre el cuero suave y desgastado del volante. En este auto, este humilde y confiable auto, lo había visto todo. Era mi testigo silencioso. Había esperado afuera del garage, mientras yo derramaba lágrimas de agotamiento sobre código fallido. Me había llevado al banco a pedir préstamos, y a ese asador a celebrar una victoria solitaria. Era el auto con el que conduje a casa, desde el aeropuerto después de mi último despliegue, la primera pieza de mi nueva vida civil en Sofía. Lo había llamado un símbolo de mi fracaso. Estaba tan equivocada, era un símbolo de mi resistencia, mi compañero silencioso, humilde, y que nunca se rinde. Nunca me había fallado. Ni una sola vez apoyé mi cabeza contra el reposacabezas. Una pequeña y genuina sonrisa se formó en mis labios. Bueno, viejo amigo, susurré en la oscuridad silenciosa del garaje. Hemos llegado lejos. ¿No es así? Y mientras estaba allí sentada, sintiendo el peso del pasado y simultáneamente la ligereza del futuro, supe lo que tenía que hacer a continuación. A la mañana siguiente, después de mi conversación silenciosa en el garaje, lo supe con certeza. No conduje mi Honda a un concesionario para intercambiarlo, sino a la sucursal local de una organización que respeto profundamente, una que regala vehículos confiables a veteranos y sus familias que tienen dificultades para volver a la vida civil. Allí esperaba un joven ex sargento del ejército. Apenas de unos 20 años, tenía la postura inconfundible de un soldado, pero en sus ojos había la tensión, cansada de un joven padre que buscaba desesperadamente trabajo para mantener a su esposa y 2 hijos pequeños. Me dijo que tenía que tomar 3 autobuses diferentes para llegar a entrevistas de trabajo, un proceso que le costaba horas cada vez. Este auto, dijo, cambiaría todo para nosotros. Le entregué las llaves. Miró hacia abajo, luego de nuevo a mí. Sus ojos brillaban con una gratitud tan profunda que me dejó sin palabras. Esa sola mirada valía más que todos los superdeportivos en mi garage juntos. Era una mirada llena de esperanza, la caída visible de una carga. Cuídalo bien, dije, mi voz un poco ronca. Él cuidó muy bien de mí, asintió, incapaz de hablar, y solo me estrechó la mano con firmeza cuando él y su esposa se alejaron del lote con el Honda. No sentí ningún sentimiento de pérdida, sentí como una última carga se levantaba de mis hombros. El auto que había sido un símbolo de mi lucha, ahora se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo para alguien más. No estaba borrando mi pasado,
Lo estaba honrando transmitiéndolo a unos días después. En nuestra reunión semanal de equipo completo en IGES, tenía otro anuncio que hacer. A medida que crecemos, dije, mirando los rostros de mi equipo, mi familia, es crucial que nunca olvidemos nuestro porqué. Estamos aquí para apoyar al combatiente. Esta misión no termina con nuestros productos, se extiende a las personas. Respiré hondo. Por eso hoy anuncio oficialmente la creación del fondo de becas Major Evans. Un murmullo silencioso recorrió la sala. El Mayor Evans fue mi primer comandante. Expliqué. Me enseñó que el deber más importante de un líder es cuidar de sus soldados, dar cobertura a quienes vienen después de ti. Eso es exactamente lo que hará este fondo. Proporcionará capital semilla, mentoría y apoyo legal y técnico completo para veteranos que quieran iniciar su propio negocio en el sector tecnológico. IGES es más que una empresa, se está convirtiendo en un legado. Y así es como honramos a las personas que nos formaron. El aplauso que siguió no fue solo educado, fue atronador. Era un compromiso compartido con un propósito, más grande que nosotros mismos. En ese momento supe que había construido más que una empresa exitosa. Habíamos creado una comunidad con alma en la validación final. Llegó una semana después, no en forma de extracto bancario o un nuevo contrato, sino en un simple correo electrónico formal. Era una invitación oficial del Departamento de Defensa. Me habían pedido que presentara el modelo de ciberseguridad de próxima generación de Aegis a los jefes del Estado Mayor Conjunto en el Pentágono. Imprimí la autorización de viaje adjunta para mi vuelo a Washington, D.C. Mientras miraba el papel, no sentí el orgullo desbordante que mi familia habría esperado. Sentí una sensación profunda y pesada de responsabilidad. Este era mi escenario, no un salón de baile del country club, no una sala de conferencias de hotel donde se representaban dramas familiares. Mi escenario era una sala de sesiones informativas segura donde se tomaban decisiones que realmente podían proteger las vidas de soldados en el frente. Era la validación definitiva de que había elegido el camino correcto. La misión correcta. La historia no termina en una sala de conferencias o en un garage, sino en la carretera abierta. Es una tarde fresca de septiembre. Estoy al volante del Corvette. La pintura roja brilla bajo la suave luz del sol poniente. Conduzco por la Blue Ridge Parkway, que se desenrolla como una cinta frente a mí. Las ventanas están bajadas y el aire fresco de la montaña se arremolina en mi cabello. Ya no huyo de nada. Ya no intento demostrarle nada a nadie. Simplemente conduzco hacia un futuro que yo misma diseñe. Mi familia biológica probablemente nunca me entenderá. Nunca comprenderán el mundo que construí o los valores que represento. Y finalmente he llegado a darme cuenta de que está bien. Ya no importa, tengo mi propia familia, forjada en confianza y sacrificios compartidos. Tengo mi propio propósito, nacido de un juramento que hice en una zona de guerra. Me he validado a mí misma, maldita sea Annie delante de mí. La carretera se extiende amplia, abierta, libre y completamente mía. Esta carretera no era solo una autopista en Virginia, era un camino que tuve que construirme a mí misma, paso por doloroso paso. Mi historia puede ser mía. Pero este viaje, encontrar tu propio valor, definir tu propia familia, nos pertenece a todos. Si alguna parte de esto resuena en ti, me honraría que te unieras a nuestra comunidad aquí. Tu like muestra que apoyas este mensaje de fortaleza, y con una suscripción te aseguras de no perderte ninguna otra historia. Hasta la próxima vez. Sigue conduciendo hacia tu propio horizonte.